¿Sabías que la demencia senil no empieza cuando olvidas nombres ni cuando ya no reconoces a nadie? Empieza mucho antes, cuando todavía crees que estás bien y nadie sospecha nada. El problema es que avanza en silencio, durante años, y por eso casi nadie la detecta a tiempo. Quédate hasta el final, porque hoy vas a entender cuáles son esas señales tempranas que solemos ignorar. Soy la doctora Paola, y este espacio existe para proteger tu mente, tu autonomía y tu identidad. ¿Qué es realmente la demencia senil? La demencia senil no es una enfermedad única ni un diagnóstico específico. Es un término general que describe un conjunto de síntomas relacionados con el deterioro progresivo de las funciones cognitivas: memoria, atención, lenguaje, razonamiento, orientación y capacidad para tomar decisiones. No se trata solo de olvidar cosas, se trata de perder poco a poco la capacidad de desenvolverse de manera independiente en la vida cotidiana. La demencia aparece cuando el cerebro deja de procesar la información de forma eficiente. Las neuronas se comunican peor, las conexiones se debilitan y ciertas áreas cerebrales empiezan a fallar. Envejecer no es lo mismo que perder funciones mentales. Con la edad, es normal tardar un poco más en recordar un nombre o necesitar más tiempo para aprender algo nuevo. Pero no es normal perder la capacidad de organizarse, de razonar, de orientarse o de tomar decisiones simples. El gran error es normalizar señales que no deberían normalizarse. Frases como "está más lento", "ya no es el mismo", "se confunde porque es grande", "siempre fue así", hacen que la demencia gane tiempo. Y en este proceso, el tiempo es clave. Cuanto antes se detectan los cambios, más posibilidades hay de frenar el deterioro. ¿Cómo empieza la demencia senil de verdad? La demencia rara vez empieza con olvidos evidentes. Comienza con cambios sutiles, casi imperceptibles, dificultad para concentrarse, problemas para planificar tareas simples, cansancio mental excesivo, desinterés por actividades que antes generaban placer, cambios de humor, irritabilidad, apatía o ansiedad sin causa clara. La persona puede seguir funcionando, pero con más esfuerzo. Necesita más tiempo para hacer lo mismo. Evita situaciones nuevas. Se vuelve más rígida mentalmente. Empieza a depender de rutinas porque improvisar le resulta agotador. Muchas veces la familia nota que algo cambió, pero no sabe qué. Mucho antes de que la demencia sea visible, el cerebro ya está cambiando. Se acumulan proteínas anormales, se altera el metabolismo cerebral, disminuye la circulación y se produce inflamación crónica de bajo grado. Las neuronas no mueren todas juntas. Primero pierden eficiencia, luego pierden conexiones. Finalmente, algunas dejan de funcionar. Es como una red eléctrica donde los cables siguen ahí, pero la corriente llega mal, la luz no se apaga de golpe, parpadea, y ese parpadeo es la etapa que muchas veces se ignora. La demencia no es solo memoria. Uno de los errores más comunes y más peligrosos es pensar que la demencia se limita únicamente a olvidar cosas. Reducirla a un problema de memoria hace que muchas señales tempranas pasen desapercibidas durante años. En realidad, la demencia afecta múltiples funciones del cerebro de forma simultánea y progresiva. La atención es una de las primeras en alterarse. A la persona le cuesta seguir conversaciones largas, pierde el hilo con facilidad, se distrae rápidamente o se siente mentalmente agotada después de escuchar o hablar durante un rato. No es falta de interés, es dificultad real para sostener el foco mental. El lenguaje también se ve comprometido. Aparecen pausas frecuentes para buscar palabras, se usan términos incorrectos, se reemplazan palabras por otras más simples o se evita hablar para no equivocarse. Esto genera frustración y muchas veces silencio. El razonamiento se vuelve más lento e impreciso. Resolver situaciones simples,
tomar decisiones cotidianas o planificar una tarea que antes era automática empieza a demandar un esfuerzo desproporcionado. No es falta de inteligencia, es pérdida de eficiencia cognitiva. La orientación también se altera. Puede haber confusión en lugares conocidos, dificultad para recordar rutas habituales o inseguridad en espacios que antes resultaban familiares. Esto genera ansiedad y dependencia. La conducta y la personalidad suelen cambiar de forma gradual. Aparece apatía, desinterés, irritabilidad, desinhibición o reacciones emocionales que no eran habituales. Muchas veces el entorno lo atribuye al carácter o al ánimo, sin reconocer que el origen es neurológico. Por eso muchas personas en etapas tempranas dicen, mi memoria está bien, y puede ser cierto en parte, pero el entorno percibe que algo no encaja. La persona ya no se organiza igual, no responde igual, no decide igual. La demencia rara vez empieza donde todos miran primero. ¿Por qué el riesgo aumenta después de los 60? Después de los 60 años, el cerebro se vuelve más vulnerable no por un solo factor, sino por la acumulación de varios desequilibrios que actúan en silencio durante años. La hipertensión daña los pequeños vasos cerebrales. La diabetes altera el metabolismo neuronal. El colesterol elevado afecta la circulación. A esto se suma la mala circulación cerebral, que reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a las neuronas. El sedentarismo disminuye la irrigación y favorece la inflamación. Una alimentación pobre en nutrientes esenciales priva al cerebro de los elementos que necesita para repararse. El aislamiento social y la falta de estímulo mental reducen la actividad cerebral. El sueño deficiente interfiere con los mecanismos de limpieza del cerebro. El estrés crónico mantiene al sistema nervioso en estado de alerta constante, lo que acelera el desgaste neuronal. La demencia no aparece solo porque pasan los años. Aparece cuando el cerebro pasa demasiado tiempo expuesto a estas condiciones sin corrección. En gran parte, es una enfermedad del metabolismo cerebral y de la circulación. Por eso, muchos de estos factores son modificables incluso después de los 60. El impacto humano de la demencia. La demencia no afecta únicamente a quien la padece, afecta profundamente a la familia, a los vínculos y a la dinámica cotidiana. La persona empieza a perder seguridad en sí misma, duda, se equivoca, se frustra. Poco a poco, deja de tomar decisiones por miedo a fallar. El entorno, con buena intención, empieza a compensar. Recuerda por ella, decide por ella, organiza por ella. Al principio parece ayuda. Con el tiempo, se convierte en sustitución, y sin que nadie lo note, la autonomía se reduce. Este proceso es doloroso porque no ocurre de golpe, es gradual. La persona sigue estando presente, pero cada vez participa menos. Cada vez se siente menos útil. Cada vez se desconecta más. Pero lo más duro no es el olvido en sí, es la pérdida progresiva de la identidad, de la capacidad de elegir, de sentirse válido, escuchado y conectado con los demás. La demencia no solo borra recuerdos, puede borrar el lugar que una persona siente que ocupa en el mundo. La parte más importante, lo que sí se puede hacer. Aquí aparece el mensaje más importante y más esperanzador. La demencia no siempre se puede evitar, pero sí se puede retrasar y desacelerar cuando se actúa a tiempo. El cerebro no es un órgano pasivo. Conserva plasticidad incluso después de los 60 años. Controlar la presión arterial, el azúcar en sangre y el colesterol protege directamente al cerebro. Estos factores no solo cuidan el corazón, preservan la circulación cerebral y reducen el daño silencioso a las neuronas. Dormir bien es fundamental. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina toxinas y residuos metabólicos que se asocian al deterioro cognitivo. Dormir poco o mal acelera el desgaste mental.
Moverse todos los días mejora la circulación, reduce la inflamación y estimula la producción de sustancias que protegen las neuronas. No se trata de ejercicio intenso, sino de constancia. Una alimentación antiinflamatoria aporta antioxidantes, grasas saludables y nutrientes esenciales que nutren el cerebro. Comer mejor no es una moda, es neuroprotección. Estimular el cerebro es clave. Leer, aprender cosas nuevas, conversar, escribir, escuchar música, resolver problemas y mantener la curiosidad activa fortalece las conexiones neuronales. El cerebro que se usa se adapta. El cerebro que se desafía se protege. El vínculo social es un pilar fundamental. La interacción humana activa múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo. El aislamiento acelera el deterioro. La conexión lo frena. Cuidar la mente no es esperar a que algo falle. Es actuar cuando todavía hay margen. Porque cuanto antes se protege el cerebro, más independencia, identidad y calidad de vida se preservan. Hablar de demencia senil no es generar temor, es generar conciencia. Cuanto antes se actúa, más independencia se preserva. Cuidar el cerebro es cuidar quién eres, cómo decides y cómo vives. Ahora dime algo con honestidad. ¿Has notado cambios en tu memoria, tu concentración o tu forma de pensar que antes no estaban? Escríbelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe, cuido mi mente, porque sí, la salud, eso es lo primero.